Que así sea. ¿Y el vídeo también lo tengo en marcha? Todo está perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues bienvenidos todos a esta charla con Patricia Restrepo. Yo estoy emocionada. Ella es mi profesora de macrobiótica y bueno, más allá es una mujer que admiro muchísimo. Yo tengo una sensación que es de verdad una sabia. O sea, es como a todo el mundo le he dicho eso, ¿no? Porque no se saben muchas cosas, pero no solo cosas que se leen en los libros, sino es como una sabiduría así como ancestral, no sé. Yo siento, en fin, es una mujer que transmite muchísimo y bueno, pues para mí es un placer que haya aceptado la invitación de pasarse por este Marsky virtual. Y bueno, un poco como todos los sábados, la idea es pues que ella nos va a hablar. El tema de hoy es muy interesante sobre el sistema inmune y cómo subirlo. Y bueno, pues las preguntas que tengáis, pues podéis hacerlas por el chat y yo luego ya me encargo de con ella gestionarlo. Bueno, Patricia, pues Bueno, Sonia, pues nada, gracias a ti por esta oportunidad. Realmente esto es curioso porque no sé quiénes nos están viendo o quiénes están viendo, pero quiero contarle a todas y a todos los que nos están viendo que yo no puedo saber si una persona es sabia si yo no soy sabia. Entonces, Sonia, creo que esto es yo no diría una proyección, pero sí un reflejo de toda esa sabiduría y toda esa intuición y toda esa bondad que tienes tú. Pero bueno, te agradezco que las resuenes en mí. Y bueno, buenas tardes a todas y a todos. Esta es una oportunidad bonita de estar en contacto, verdaderamente. Y bueno, también es una muestra de que los seres humanos siempre tenemos la capacidad de adaptarnos. Yo no voy a decir que este es el ideal, pero esta es la forma de conexión que tenemos en este momento y que los espíritus nos unamos de esta manera es una prueba o una muestra de la fortaleza humana y yo me siento muy orgullosa de que así sea, ¿no? Muy esperanzadora es esta forma de nosotros seguimos unidas y unidos a pesar de. Bueno, pues nada, el tema realmente más que por tocar el coronavirus, que yo creo que ya estaréis hasta la corona del virus, es porque siempre es importante que tengamos el sistema inmunológico alto. Y se ha hablado mucho del sistema inmunológico y realmente desde mi opinión, que quiero deciros ante todo que solamente es una opinión y es una opinión parcial y todas las opiniones son válidas y de todas hay que sustraer con lo que te identificas, ¿no? Entonces yo voy a daros mi opinión porque tengo la sensación que realmente como se están abordando las cosas en este momento, que seguramente se están haciendo desde la mejor intención porque cada persona hace de acuerdo a lo que sabe hacer en cada momento y a lo que cree en ese momento que debía hacer, ¿no? Pero si vale la pena aportar algo, yo creo que se están haciendo muy desde el exterior. Es decir, que creerme, yo no estoy criticando a nadie, pero estoy aprovechando esta oportunidad para aportar, ¿no? Entonces, todavía no escuché en ninguna charla oficial ni en ninguna parte que se nos enseñara cómo subir el sistema inmunológico ante un virus, por ejemplo, ¿no? Estoy escuchando cómo protegernos de algo invisible, es como la guerra contra algo invisible que no podemos ver y creo que a todas y a todos nos ha parecido dónde está, las cosas no son coherentes, a 2 metros se puede contagiar, pero a 1,5 metros no, se mantiene tantas horas en una superficie, pero cuando me llegan los paquetes que llegan por correo no está, o sea que tenemos hay como mucho humo y no vemos con claridad. Yo tampoco, veo la claridad, pero por lo menos lo que sí sé es cómo desde dentro puedo fortalecer mi sistema inmunológico. Bueno, pues mirar, el sistema inmunológico, seguramente todas las que me estáis escuchando y los que me estáis escuchando sabéis lo que es, pero bueno, como para recordarnos un poquito, el sistema inmunológico es un sistema natural del cuerpo, del organismo humano que nos protege contra, digamos, patógenos, virus, bacterias no beneficiosas. Y cuando digo no beneficiosas, quiero decir con esto que no nos olvidemos que somos un trillón de bacterias.
No nos olvidemos que nuestros antepasados más antiguos, los primeros antepasados, las primeras formas de vida que hubo en el planeta, fueron virus y bacterias. Y que realmente todas, o sea, yo abro la boca y acá hay un montón de virus y bacterias. Entonces, hay algunas que son beneficiosas y otras que no son beneficiosas. Hay unas que son las que nos nutren, digamos, de alguna manera y nos mantienen vivas y hay otras que no. Entonces, el sistema inmunológico es ese sistema perfecto que sabe diferenciar cuáles son las bacterias, ¿no? Los virus no, cuáles son las bacterias que nos benefician, cuáles son los microorganismos que nos asisten en la vida y cuáles no. Cuando perdemos esa capacidad fina, inteligente, que tiene el organismo, entonces ahí es donde digamos, esa barrera de protección se ve vulnerable y permite que entre. ¿Cómo podemos subir el sistema inmunológico? ¿No? Entonces, yo también quiero aclararos que estoy hablando desde los conceptos milenarios de la medicina clásica china y desde la macrobiótica. Y también, mirar, esta mañana a mí me gusta escribir cosas en Instagram y en Facebook y se me ocurría una frase que probablemente voy a postear mañana y es como, no puedo creer que en este momento gran parte de los científicos y los médicos estén considerando que los principios hipocráticos son conspirativos. Es decir, que Hipócrates dijo que nuestro alimento era nuestra medicina y que cualquier alimento que tomáramos iba a afectarnos en todas sus formas y que todo estaba en proporción relacionado con todo lo que nos rodea, que no había nada que hiciéramos que no me afectara a mí y al medio ambiente, y que no habría nada que le hiciéramos al medio ambiente que no me afectara a mí. Y este principio hipocrático al que yo soy fiel parece ser que en este momento ha perdido todo sentido, ¿no? Entonces, os estoy hablando desde este juramento, desde esta visión hipocrática y platónica, pero también os estoy hablando, cuando me voy a referir al sistema inmunológico, os estoy hablando desde la medicina clásica china, que quiero hacer una aclaración. Y esa medicina clásica china es la medicina a la que se debían los orientales que seguían las pautas del gran emperador amarillo. Hubo una revolución en China con Mao Zedong y muy parecida a la revolución que hubo en la Europa medieval, donde hubo una persecución a todo lo que no fuera de una escuela newtoniana, a todo lo que no fuera científico y comprobado. En la China pasó lo mismo y se desconectó a toda aquella manifestación que no tuviera algo práctico y sólido y visible. Es decir, que todos los aspectos espirituales de la medicina clásica china, a partir de la medicina tradicional china, en su mayoría, yo no digo todos, pero en su mayoría se desconectaron. Entonces yo os hablo, pues eso, como fiel a la medicina clásica china, cómo se ve el sistema inmunológico, cómo trabaja el cuerpo, y cómo todo cobra un sentido, ¿no? O sea, como que no hay nada que esté desconectado de nada. Yo creo que todas las que estamos escuchándonos esta tarde aquí, porque al final es como que todos tenemos una narrativa y nos gusta contar esa narrativa, todas compartimos un poco, ¿no? Que nos hemos dado cuenta que no hay nada que esté desconectado del todo, que no hay nada que no. Entonces, según esa visión, el sistema inmunológico evidentemente está comprendido por el sistema linfático, que es esta cantidad de ganglios que hay en el cuerpo, y digamos que el 70% del sistema inmunológico ocurre en los intestinos. Y esta es una pieza muy valiosa que nadie está considerando en este momento, muy pocas personas consideran en este momento. Según la medicina clásica china y también la medicina tradicional china y la macrobiótica, comprendemos que el sistema inmunológico funciona, gran parte del 70% está en nuestros intestinos, porque es justamente en nuestros intestinos donde se producen la cantidad de microorganismos, esto es muy importante, es donde están todos los microorganismos que nos van a llevar a tener una alcalinidad, una buena absorción de minerales y que van a mantener nuestro ejército, por llamarlo de alguna manera, firme y fuerte. Trabaja en conjunto con los pulmones y con la piel. Son 3 órganos de eliminación
y de intercambio. Es decir, que yo elimino dióxido de carbono, absorbo oxígeno. Yo tomo el alimento, elimino a través de las heces. Yo, cuando esos dos mecanismos están saturados, yo elimino a través de la piel. Son órganos muy, muy importantes del sistema inmunológico. Con lo que aquí creo que la primera incógnita está resuelta. ¿Cómo tengo mi sistema inmunológico alto? A través de una buena alimentación. ¿Y qué es una buena alimentación? En este momento, yo comento siempre porque llevo pues eso, muchos años dedicada a una alimentación inteligente, a esta divulgación. Hace 30 años no era tan difícil entender qué era una alimentación inteligente. Hoy en día es un poquito complicado porque se asocia a alimentación saludable y a muchos criterios. Hay muchas dietas, ¿no? Entonces, pero bueno, es importante entender que una alimentación inteligente es aquella que tiene un equilibrio entre proteínas, hidratos de carbono, minerales y vitaminas. Y entender de cuál es la fuente de la proteína, cuál es la fuente de los hidratos de carbono y cuál es la fuente de los minerales y las vitaminas. Probablemente hay casos donde sea necesario un refuerzo con suplementación, no digo que no, porque hay organismos que están más desgastados, porque hay situaciones más extremas, porque hay personas que vienen con una salud deteriorada, pero en lo cotidiano, en lo práctico, en lo lógico sería tomar cereales integrales en grano. Yo siempre digo que la receta es que la ecuación es súper sencilla. Una alimentación inteligente es, quiero hidratos de carbono completos, cereales integrales en grano, quiero una buena calidad de proteína, legumbres, quiero una buena calidad de vitaminas y minerales, pues la verdura de toda la vida y la fruta en su momento. De manera que, si por ejemplo, esta fuente de proteínas las hacemos porque la verdad, Sonia y todas las que me escucháis, digamos que en cada problema está contenida la solución, en cada desafío está contenida su solución. Y yo no sé si hubo una mano blanca o una mano oscura, eso ya todas tenemos incógnitas y preguntas con respecto a lo que ha sido el virus, pero lo que sí que viene más o menos claro es que viene, aunque haya sido creado en un laboratorio o aunque haya sido realmente transmitido del murciélago al humano, es verdad que es un momento donde si tomamos proteína animal, especialmente carnes y embutidos, estamos saturando el sistema linfático, lo atasca y es muy difícil mantener el sistema inmunológico alto. Yo no estoy abogando aquí por una alimentación vegana, pero estoy diciendo como en momentos donde estamos en este periodo límite, porque yo creo que estás de acuerdo conmigo que si tomas perspectiva y te retrasas un poquito, parece que estuviéramos viviendo momentos apocalípticos. Son momentos muy, muy cruciales, donde es verdad que esto ha tenido sus ventajas y es que hemos estado en este reset, digamos, durante un tiempo largo, que nos ha llevado a la reflexión, que nos ha llevado a a cuestionarnos cuáles son las cosas prioritarias. De hecho, justamente todo lo que se mantuvo abierto en este tiempo nos mostró con claridad qué es lo prioritario, la comida. Esto era lo prioritario. Entonces, bueno, para no perder el hilo de lo que os estoy contando, la proteína animal en este momento no es prioritaria. Atasca el sistema de eliminación del cuerpo, atasca los intestinos, se come, digamos, de alguna manera un montón de nutrientes importantes del cuerpo para poder ser metabolizada. Es un alimento de lujo en este momento a nivel orgánico y a nivel planetario. Es no fácilmente sostenible. Y a nivel de salud, ahí está la naturaleza. Quizás lo que intento decir con esto es que es la desconexión que tenemos brutalmente de la naturaleza la que nos ha llevado al punto donde estamos. Cuando decía que cada problema está contenido en su solución, es que la solución está también en la naturaleza. No sé si todas o un sistema focalizado solamente en la producción económica pueda verlo de la manera tan sencilla y humilde que yo lo veo, porque no le es conveniente probablemente, pero a nivel humano, a nivel sencillo, a nivel de a pie, está la solución, parte de la solución, ¿no? Otro aspecto, esta era la proteína. Cuando hablaba de los carbohidratos, es muy interesante saber que cuando consumimos carbohidratos simples como arroz blanco, pan blanco,
azúcar y todo lo que son azúcares simples, lo que hacemos es dilapidar todo nuestro almacén de minerales. Entonces, aquí viene otra de las claves. Para tener un sistema inmunológico alto necesitamos minerales y necesitamos microorganismos que colonicen los intestinos. Cuando comemos carne, acabamos con esos microorganismos. ¿Por qué? Porque la carne, al no tener ningún tipo de fibra, se estanca en los intestinos, nos acidifica y cuando el cuerpo, que es una máquina, quiero deciros sobre todo que el cuerpo humano es una máquina perfecta, que la vida es perfecta en sí misma. Y en esa perfección, cuando nosotros comemos proteína animal, el cuerpo, que es esta máquina perfecta, utiliza un montón de materia importante para poder digerir y alcalinizar toda la acidificación que se está proporcionando. Entonces utiliza el calcio, utiliza minerales alcalinos, utiliza sustancias valiosísimas en el cuerpo humano que, claro, al ser utilizadas en algo extra, vamos perdiendo. Y los azúcares simples acaban también con esos minerales, es que van vaciando totalmente nuestra despensa de minerales en el organismo. Entonces, esos son como dos aspectos muy importantes. Los lácteos, yo creo que, bueno, esto es un tema que ya más o menos todas lo conocemos y lo entendemos. Los lácteos, además, vienen en sí con ellos. Sabéis que los lácteos nunca llegamos a digerirlos bien, por eso la mamá deja de amamantar a su bebé como mucho a los, no sé, 2 años, como mucho. Ya después, toda esa lactosa y toda esa caseína pasa al torrente sanguíneo en trozos muy grandes, es decir, no lo digerimos y pasan los patógenos directamente a la sangre. Entonces, aquí estamos tocando como 3 elementos que deberíamos evitar para subir el sistema inmunológico. Yo con esto no quiero, vuelvo y os digo, no quiero abogar por una dieta vegana, ni tengo ningún juicio hacia nada, hacia las personas que coman carne, ni pienso que sea bueno o malo, pero puestos a este momento y buscando formas, ¿no? Porque seguramente os han llegado las noticias de que va a haber un rebrote, que probablemente esto no acaba aquí, que tenemos que estar fuertes. Y yo, honestamente, creo que estas medidas externas, que hay que respetarlas porque yo desconozco, ¿no? El uso de la mascarilla, el uso de constantemente lavarse las manos, el uso de utilizar alcohol constantemente, estos son medidas externas, pero realmente tienes que tener dentro un ejército que sea el que te proteja, el que te mantenga fuerte. Vale. Entonces, entre otras cosas, y a colación del uso de la mascarilla en cuanto al sistema inmunológico, yo os doy una opinión. Y es que realmente, no sé, imagino que en espacios más cerrados, como protección a las personas más vulnerables y en sitios pequeños, pero yo me estoy encontrando ahora, que no sé tú, pero yo a las 8 de la tarde inmediatamente salgo a dar un paseo por el río. Me estoy encontrando muchas personas caminando en el río con una mascarilla. Yo me llevo las manos a la cabeza porque digo, no, justamente lo que tenemos que hacer es la mascarilla, el exhalar nos va a ayudar a liberarnos de todo el dióxido de carbono, nos va a ayudar a liberarnos de un montón de toxinas. Por eso el cuerpo que es perfecto dejó los agujeros de la nariz libres. Entonces, es necesario que incluso ahí hay reinfecciones y ahí se encuentra mucha materia donde uno puede eh, enfermar realmente, enfermar. De hecho, ahora cuando os diga ¿qué deberíamos hacer para tener el sistema inmunológico alto? Una de las cosas es la respiración y absorber el aire puro del día, ¿no? Entonces, otra es que, no sé, yo os cuento, por ejemplo, una anécdota. Yo soy colombiana, originalmente colombiana, pero he viajado mucho por el mundo. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención en Colombia hay muchos niños que viven en la calle, es que los niños que están en contacto con un montón de bacterias, los niños que están en contacto con un mundo, digamos, menos limpio, menos higiénico, no tienen apenas enfermedades de carácter inmunológico, no tienen enfermedades autoinmunes. Entonces, el hecho de lavarnos constantemente las manos, estamos acabando con el pH de la mano, con el pH de la piel, el hecho de estar siempre con la mascarilla, no nos está ayudando. Ya os digo, yo no tengo la varita mágica, no tengo el juicio, ¿no? De cómo debería ser mejor o no mejor, ¿no? Pero sí que el sentido común. Entonces, el sentido común me dice a mí que si yo voy a exponerme en un espacio cerrado, donde puedo probablemente, porque esto no evita tu contagio, esto lo que hace es evita el contagio de un tercero. Entonces, ahí probablemente esta mascarilla y este aseo exagerado tiene un sentido. Pero si estás caminando, si estás en tu casa, si estás al aire libre, no tiene ningún sentido, porque por el contrario,
digamos como lo anecdótico, la paradoja es que cuanta más higiene, cuanto más queramos huir, de patógenos y de virus, cuanto más fácil, más vulnerables somos, porque mirar, para que entendáis el propósito de una vacuna, que realmente yo no sé sinceramente si una vacuna va a ayudarnos, y con esto que estoy diciendo aquí me estoy exponiendo mucho, pero bueno, alguien se tiene que exponer. ¿Por qué? Porque fijaros que hay una vacuna de la gripe, ¿no? Hay una vacuna de la gripe, que muchas personas se ponen la vacuna contra la gripe. ¿Qué cantidad de gripes hay? Hay un montón de gripes, y aún así todos los años tenemos una gripe, y hay gripes diferentes. Pues tendrían que hacer, hay muchas cepas de COVID-19. ¿Cuántas vacunas se tienen que poner? No hay una vacuna precisa, pero sí que tú tienes una vacuna, y es mantener tu sistema inmunológico alto. Y quiero decir que, ¿por qué? Porque fijaros que si una vacuna, realmente una vacuna, ¿sabéis qué es? Que nos ponen un poquito del virus para que el sistema inmunológico se fortalezca. Entonces, quizás si realmente lo que nosotros hacemos es exponernos con un ejército bien potente en los intestinos, con un sistema inmunológico fuerte, con un pensamiento positivo, con una actitud positiva, con buena actividad física y otras prácticas que os voy a contar ahora, es muy posible que este COVID-19 o estos virus entren en contacto contigo, te fortalezcan el sistema inmunológico y tú pertenezcas al grupo de personas que no dan síntomas, a los asintomáticos, y te fortalezcas. De hecho, veis que el experimento que se ha hecho en Suecia ha sido muy interesante, porque que ha pensado el primer ministro de Suecia y el ministro de Salud, que evidentemente van a tener algunas pérdidas, porque en todo el mundo el virus es real, en todo el mundo han habido pérdidas. Pero esas pérdidas fueron menores o iguales a las que han tenido en sus países fronterizos, como en Dinamarca y en Finlandia. Y sin embargo, lo que han dicho es: queremos que nos inmunicemos, y cuando el 60% de nuestra población se haya contagiado del virus, en la mayoría de ellos de forma sintomática, estaremos ya, pues como todas las otras enfermedades que hemos pasado como especie humana. Quizás esto os parece muy aventurado, y aquí hay muchas opiniones. Os voy a decir por qué. Porque lo más importante para subir mi sistema inmunológico, ¿sabéis qué es? La convicción. Esto es el primer factor, la convicción. La convicción de que a mí no me va a entrar nada. Obviamente que no es la fantasía, ¿no? No es el alucinar y exponerme a seguir haciendo una actividad que sí que me hace vulnerable, y tener la convicción, ¿no? Pero seguir unos hábitos de vida coherentes y tener esa convicción es el primer patrón para saber que tú no vas a tener ningún problema con estos virus. Yo tengo una consulta de orientación macrobiótica y mis nietos no están vacunados. Tengo una nieta de 13 años que no está vacunada y no ha tenido ningún problema. En mi familia no nos vacunamos porque tenemos otra información, ¿no? Cuando a la consulta alguien viene y me pregunta: Patricia, estoy embarazada, ¿qué piensas? ¿Vacuno a mi hijo? Y le dije: sí, solamente porque tengas la duda, vacúnalo. Y cuando alguien viene a la consulta y me dice: mira, yo no voy a vacunar a mi niño porque en mi familia nadie se ha vacunado, porque yo sé que las vacunas tienen este y este y este y este elemento, y yo entiendo que la vacuna para mi hijo va a ser esto, la alimentación, darle el pecho, esto, perfecto, no lo vacunes. Pues de esa misma manera, tener una convicción en este momento de fortaleza y un pensamiento positivo es la primera vacuna. Puede que esto te esté pareciendo ahora mismo como muy esotérico, como muy abstracto, como sin fundamento científico, porque ya ves, ahora todo tiene que ser científico. Entonces, es posible que te parezca, pero yo estoy aquí para compartirte mi punto de vista, y si algo de lo que yo digo te resuena, haz lo tuyo, porque es constructivo. Entonces, lo primero sería la convicción. El pensamiento se materializa. Lo que yo pienso es, lo que yo creo, crea. Este es un principio fundamental. Lo que yo creo, crea. Luego, ya poniéndonos con aspectos más prácticos para fortalecer el sistema inmunológico, la respiración. Yo creo que en este tiempo en el que estuvimos en este reset, salir de la cama locamente a tener las actividades del día sin parar un minuto y tomar unas buenas respiraciones
era un acto mecánico que no nos llevaba a ningún sitio. No nos lleva a ningún sitio. Entonces, la respiración consciente, no hace falta ni siquiera sentarme a hacer media hora de pranayamas, pero sí por lo menos 5 minutos por la mañana. O cada vez, ¿están haciendo alguna pregunta? Sí, a mí también me encanta. Entonces, levantarte por la mañana y tomar 5 minutos de respiración consciente, no sabes cómo te cambia. Fijaros que cuando nos encontramos con una persona que está como muy obcecada, muy nerviosa, o alguien ha entrado en shock, o tiene un dolor, ¿tú qué le dices? Respira profundo. Esto está en nuestra memoria ancestral, respira profundo. Por eso os decía que lo de la mascarilla, cuando vamos a caminar al río, digo, Dios mío, nos hemos vuelto locos. Porque es a través de una inspiración consciente de tomar el aire. Ya os digo, trabajan intestino grueso, pulmones y piel a la par. Ya es a través de la respiración consciente que empezamos a llevar oxígeno al organismo y empezamos a llevar esa información de vitalidad y de salud. Esto sería lo primero. El segundo tip para mantener el sistema inmunológico, bueno, primero es pensar que soy empoderarme, ¿no? Salir del miedo, porque el miedo solo nos hace blanco perfecto de intereses ajenos a los tuyos. Esto es súper importante. El miedo hace que seas un blanco perfecto para otros intereses, que pierdas tu convicción. Entiendo que esto tiene que ser como una conexión orgánica. Cuando yo tengo esta certeza porque sé cómo transcurre mi día a día, que me levanto, qué hago, cómo medito, cómo hago yoga o cómo estiro mi cuerpo, cómo hago una friega corporal. Todo esto lleva a que mi cuerpo me transmita con total intimidad y confidencia una certeza que sé que a mí no me va a dar. ¿Sí? Y que si llega a darme, voy a ser una asintomática. ¿Por qué? Porque tengo esa comunión con mi organismo. Entonces, voy a repetir muchas veces, ¿vale? Para que se quede ahí. Entonces, lo primero es la convicción, abandonar el miedo, tener una buena respiración consciente, y cada vez que a lo largo del día donde te encuentres, pues no sé, después de comer o después de cualquier actividad del día, darte cuenta que aquí tenemos esta herramienta súper poderosa y no tiene que ser todo el día estar en estado de om, pero cada vez que tengas oportunidad, tomar 1, 2 o 3 respiraciones. Luego, otra práctica muy interesante es la comida. Lo siento, la comida es fundamental. La comida es algo, yo muchas veces digo, si casi todas las soluciones las tienes debajo, entre los agujeros y debajo de la nariz. Aquí tienes casi todas las soluciones de la vida. La tienes debajo de la nariz. Fijaros que comemos 3 veces al día. Es algo que hacemos todos los días. No es algo que hagamos. La respiración está constantemente y la comida la haces como mínimo 3 veces. Entonces, hay aspectos que yo no voy a poder controlar. Evidentemente, yo no voy a poder controlar el cambio climático. Yo no voy a poder controlar lo que digan nuestros políticos, por mucho que yo tenga ideas con este político sí y este no. Yo no lo puedo cambiar. Yo no voy a poder cambiar la niñez que tuve, porque ahí está el aspecto emocional muy importante. Yo no la puedo cambiar, esa es la que es. Yo tengo que aprender a edificar mi vida a través de esa niñez que tuve o a través de cualquier experiencia traumática que tuve. Estas cosas yo no las puedo cambiar, pero yo puedo cambiar la cualidad de mis intestinos. Puedo cambiar la cualidad de mi sangre a partir de lo que como. Entonces es una herramienta súper valiosa a la que no le damos o no le hemos dado realmente todo el peso que tiene. Entonces, ¿qué significa comer una comida inteligente? Bueno, yo os voy a contar aspectos que creo fundamentales. Uno, comida local. Esto es algo que se nos olvidó y es otra de las cosas que estamos ganando después de este reset. Ayer lo decía en un directo que hacía con una asociación en Valencia, Perlorta, una asociación magnífica que lucha por la recuperación de la tradición de la agricultura. Realmente recordar que cultura viene de agricultura, y una de las cosas interesantes que hemos recuperado en este reset es darle el valor a nuestros agricultores. Son el sustento de la vida. Y darle el valor a la comida local. Esto es súper fundamental. Mi marido, que es muy sabio, me decía hace 2 días que parte de los problemas era
los desplazamientos en la distancia que hacemos, especialmente con la comida. Y hablo con la comida que tiene más contenido en agua, es decir, con las verduras y con las frutas. ¿Por qué? Voy a darte una explicación, ¿vale? Muchas veces, no sé si te habrá ocurrido alguna vez, Sonia, o cualquiera de las que me estáis escuchando, que hemos hecho un viaje a Tailandia o a la India o a Colombia mismo. Yo recuerdo la primera vez que fue Emilio a Colombia, que le dio el E. coli bacteria. Y era como, ¿qué pasó? Pues que la información de sus microorganismos no estaba adaptada para el agua que él estaba tomando. Es decir, es una frase que siempre utilizo, la tierra calculó el sustento para ti allí en el lugar donde vives y donde estás. Entonces, nuestros microorganismos que tienen una gran cantidad, nuestros intestinos, perdona, donde vive realmente la vida. Los intestinos, para que me entendáis, son como las raíces del cuerpo humano, así como las raíces de una planta que están absorbiendo todo el tiempo y hay un intercambio entre los nutrientes de la tierra y la savia. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, estoy tomando piñas que vienen de Sudamérica porque pienso que la piña o la papaya tiene papaína y que es sanísima porque ahora todo tiene tal y tal y tal, estoy poniendo a mis intestinos en un compromiso y en un esfuerzo para adaptarse a la información de los microorganismos donde creció esa piña. Es decir, que los microorganismos, la microbiota intestinal, tiene que resonar con la tierra donde vives. La palabra personar, viene de resonar. Esta resonancia, entonces estoy diciendo como conceptos muy, muy profundos que son orgánicos y que nos mantienen aquí en pie. Entonces, si mi cuerpo tiene que adaptarse a unos microorganismos que vienen aparte de que la piña creció a 12.000 kilómetros de distancia en cualquier país cerca del Ecuador, con otras condiciones muy distintas, también ha tenido que ser traída con una cantidad de ceras, de químicos, se tuvo que coger del árbol antes de tiempo para que no vaya a madurar en el proceso del transporte, y cuando tú la tomas, aquella sustancia milagrosa que supuestamente tiene, puse la piña, pues como puedo poner el azaí o la papaya o el bendito coco o cualquiera de estas otras frutas tropicales. Entonces, es una ventaja muy grande comer productos locales, porque están resonando con la microbiota de tus intestinos. Aparte de todo el beneficio que les vamos a crear, ¿no? En este momento a la economía de los agricultores, a darles, es el momento de darles como del reconocimiento, ¿no? ¿Quién serías tú sin la comida de cada día? Y no viene por arte de magia, no la produce Microshop. ¿Quién produce tu comida? ¿No? Entonces, bueno, esta es otra forma de fortalecer el sistema inmunológico. Aquí le pondría un plus y es ecológicos. La verdura debería ser ecológica. Muchas personas me preguntan, Patricia, ¿en la macrobiótica utilizáis miso y utilizáis elementos que no son locales? Entonces yo os quiero aclarar esto, porque como sé que son preguntas que surgen, siempre ha habido un trasiego de legumbres, cereales en grano, semillas, incluso algunas especias. Toda la vida ha habido este trasiego, ¿no? Cartagineses, romanos, armenios, ha habido. Hay una gran diferencia entre comer el cereal, entre consumir cereales y legumbres de zonas más alejadas que las plantas y las verduras. Yo os estoy hablando justamente de aquellas que conservan o que tienen una gran cantidad de agua. Es aquí donde está el quid de la cuestión, ¿no? En comprar verdura y fruta local. Lo que tú puedes llevar a una distancia mucho más larga y no se deteriora, ni se descompone, ni se pudre, ni se oxida, puedes tomarla de sitios más alejados, ¿no? Entonces, fruta y verdura local. ¿Y por qué ecológica? Pues porque la cantidad de químicos, y ya no hablo de los transgénicos, que sabéis que una de las propuestas es que nos modifiquen genéticamente también a nosotros como especie, que se nos modifique genéticamente, porque va en resonancia justamente con aquellas personas que abogaron en su momento por los productos modificados genéticamente. Entonces, eso tiene una resonancia. Y no es ni bueno ni malo. Imagino que hay muchas personas que consideran que eso es perfecto, que se nos instale un microchip
y que comamos productos transgénicos y que nos modifiquen genéticamente y que modifiquen nuestro ADN y que el sistema inmunológico sea mantenido fuerte a partir de no dejar que nos dé ningún virus, pues como le sucede a las plantas transgénicas que no les da nada, pero por no darles nada son infértiles. Es decir, que pierde la fertilidad la tierra, pierde la capacidad espontánea y genuina de expresar orgánicamente para lo que fueron creados, sino que es una vida más mecánica, más robotizada. Y yo pienso que para todos hay gustos y que cada cosa está bien. Yo os hablo desde mi sentir, que creo en la belleza de la naturaleza, en la espontaneidad, en la resonancia estelar y de la Tierra, en la expresión de la humanidad, ¿no? Tal y como yo la conocí, quizás porque soy una abuela de 60 años que está pegada a ese registro, ¿no? Y desde ahí os hablo de cómo fortalecer el sistema inmunológico. Luego hay algunos tips sencillos, unos tips que podemos implementar en casa. En estos días hacía un live también con Sergio Cárdenas, que es un terapeuta de Shiatsu, y me dio uno que quiero compartir contigo ahora, que es súper sencillo, y es ponerte de puntillas cuando te estás lavando los dientes, o cuando te estás maquillando, o cuando te estás desmaquillando, porque como os conté que os estoy hablando desde el punto de vista de la medicina clásica china, nosotros aplicamos la terapia de Shiatsu, que es todo ese cuerpo sutil que tenemos en el cuerpo, que son los canales a través de los cuales absorbemos la energía del cielo y de la tierra, de estos dos, digamos, de estas dos fuerzas de contracción y expansión, que son pues los mismos canales que se utilizan en acupuntura, en Shiatsu, muchos de ellos en yoga. Entonces, cuando nos ponemos en puntillas, fortalecemos el sistema linfático. Esta es muy sencilla. Otro tip para fortalecer el sistema linfático, que es algo que yo recomiendo siempre cuando vienen las personas a la consulta, es frotar el cuerpo. Entonces, hay dos formas de frotar el cuerpo. Una es con el cuerpo seco, utilizar una toalla pequeña de algodón mojada en agua caliente y froto todo el cuerpo, la cabeza, los dedos de las manos, absolutamente todo el cuerpo y especialmente los dedos de las manos, así como os lo muestro. No sé si esto se alcanza a ver, Sonia, cuando lo hago, se ve en pantalla bien. Entonces, frotar todos los dedos de las manos perfectamente y los dedos de los pies. Otra forma de frotar el cuerpo también es con un guante de crin o con un cepillo y el cuerpo seco, porque yo sé que lo que hacemos en la ducha es válido también, pero aquí el cuerpo debe reaccionar. Entonces es muy importante que se haga con el cuerpo seco, fuera de la ducha, tanto el cepillo como la toalla húmeda y caliente. Esto va a ayudar a que el sistema inmunológico se fortalezca. Otro de los aspectos que puede estar atentando increíblemente, porque yo creo que yo como tú, o tú como yo, nos hemos tenido que documentar mucho y hacer una buena investigación, y hemos recibido muchos bulos y hemos recibido mucha información conspirativa de dudosa procedencia, y esto ha hecho que nos confundamos, y bueno, realmente una de las preguntas que nos hacíamos era cómo es posible que muchos biólogos y con muchos médicos, yo por ejemplo sigo la página de Robert Kennedy, el sobrino de John Fitzgerald Kennedy, que es uno de los defensores, tiene una asociación de defensa de los niños en los Estados Unidos, es una página muy interesante. Bueno, pues me sorprendía mucho que muchas páginas de biólogos y de médicos fueran censuradas y que no hubiera censura en páginas de informáticos que no eran ni biólogos ni médicos y estaban hablando sobre salud. Entonces, nada, es la megafonía anunciando que no salgamos a la calle, que está resonando por ahí de fuera. Entonces, bueno, no sé, me he perdido un poco. Esperar, ¿qué os estaba contando? Sí, lo de Robert Kennedy. Sí, pero antes me he perdido, ¿eh? Bueno, has hablado de lo del frotar el cuerpo y entonces ahora Sí, nos vas a dar otro tip más. O sea, has hablado del cepillado del cuerpo sí. y Vale, muchas gracias, ya. Es que de repente, no sabéis, es que a veces esto es como lo que os digo, apocalíptico. Ayer a las 12 de la noche tenía un helicóptero con una luz enorme. Yo vivo en un ático todo acristalado y yo digo, ¿pero qué está pasando? Y era un helicóptero anunciando que estuviéramos en nuestras casas. Y ahora hay otra megafonía por ahí, entonces esto de repente es como, Dios. Bueno, nada, ya sé, que ya sé lo que os iba a decir, que uno de los aspectos que está también atentando contra el sistema inmunológico es la electrificación del planeta.
hay un video muy interesante que asocia y que vincula cómo desde las primeras pestes fue pues la primera vez que se puso el tendido eléctrico, la primera vez que tuvimos telecomunicaciones como las conocemos, cuando se pusieron los primeros satélites, las primeras antenas, entonces la electrificación del planeta. Esto lo hemos enseñado siempre en macrobiótica, que todo lo que interfiere con tu campo electromagnético debilita el sistema inmunológico, y esto lo hemos visto con todas las catástrofes nucleares que han habido a lo largo del siglo pasado, que perjudican. Evidentemente tú y yo y todas ya estamos, aquí estamos utilizando un dispositivo electrónico, es decir, que esto para nosotras ahora es el día a día. Pero entonces, sabiéndolo, es muy importante que tengamos una higiene electromagnética. Yo sé que esto, fijaros que cuando alguien me pregunta por la calle qué cosas deberíamos evitar, y digo, todo lo que más te guste, todo lo que te engancha, como los azúcares, este es peor que el azúcar. O sea, esto es una adicción que todavía no se le ha puesto un nombre, pero hay una adicción a los dispositivos electrónicos, hay una adicción al teléfono móvil, hay una adicción a todos los dispositivos electrónicos. Y estos dispositivos electrónicos interfieren en el buen funcionamiento del sistema inmunológico, acaban con el sistema inmunológico, interfieren en nuestro campo electromagnético y nos debilitan brutalmente. Yo no sé, las que me estáis escuchando seguramente, o sea, yo, por ejemplo, ahora mis consultas las hago vía Skype, o las hago vía WhatsApp, o las hago vía... Y me doy cuenta cómo, si por ejemplo es vía WhatsApp y no tengo mi trípode o tengo el teléfono en la mano mucho tiempo, termino con un dolor extraño en la muñeca. No es un dolor mecánico, es algo más profundo. O cuando no uso el earphone, cuando no uso los auriculares, tengo una molestia muy grande. Entonces, es clarísimo, lo que pasa es que estamos muy adictas y no nos damos cuenta. Entonces, una higiene electromagnética significa, yo no sé si os ha pasado que el teléfono te informa. La semana pasada usted estuvo, la primera vez que yo vi tantas horas, yo digo, esto no puede ser, se me está yendo la vida por el teléfono. Entonces, lo que os digo, no vamos a dejar de utilizarlo porque hemos nacido en esta generación, en esta época, y estos son los soportes que tenemos, pero que no nos use, que seamos conscientes que esto está debilitando nuestro sistema inmunológico. Entonces, es interesante hacer una higiene. Una higiene significa, bueno, hay algunos mecanismos que te frenan el uso del ordenador y que te desconectan a determinado momento. Vale la pena utilizarlos, porque como hemos perdido el ritmo, estando tanto tiempo dentro de nuestras casas, hemos perdido como el ritmo solar, y nos podemos acostar a la 1 o 2 o 3 de la mañana con el ordenador, y a esto es a lo que me refiero, que debemos hacer una higiene con los dispositivos electrónicos para mantenernos fuertes. Vale, yo voy a ver qué más cosas tenía por aquí que os quería contar. Bien, simplificar nuestra vida. Yo creo que esto fue algo también que nos dimos cuenta todas en este reset, que había que simplificar la vida, que el estrés es otro aspecto importante que está contribuyendo a que nuestro sistema inmunológico se debilite. Porque aquella paradoja de la que os hablaba, que vivimos en una década y en una época de la historia de la humanidad donde tenemos más comodidades, una época de la humanidad donde, bueno, nos barren, aparatos nos barren, nos limpian, nos cantan, nos encienden, nos apagan, el coche nos lleva, y sin embargo es la época de la historia de la humanidad donde el ser humano está más debilitado. ¿Cómo podemos hacer, por qué podemos hacer esa afirmación? Que parece un poco como muy, ¿no? En la incapacidad de procreación que hay en este momento, en todo lo que existe como fertilidad asistida, donde la calidad o la cualidad del esperma ha disminuido de una manera bárbara, y cómo la capacidad de engendrar y fertilizar ha disminuido también. Entonces, esto nos muestra claramente que nuestro sistema inmunológico y que el pronóstico de vida es más largo, es probable que sí, a un precio muy grande, que son un montón de medicamentos, una calidad de vida no tan vibrante, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante mirarlo, ¿no? Y darse cuenta que hay que simplificar la vida, que nos hemos creado unas necesidades absurdas, que tienen un precio muy alto y que al final no nos está gratificando, ¿no? Entonces, esto también va a subir el sistema inmunológico cuando nos simplificamos. Simplificar, por ejemplo, en la cocina es venir a una comida más sencilla, a una comida real, a una comida de verdad,
a eliminar todo lo que viene de botes, a eliminar los paquetes que vienen ya listos para meter en el microondas, a eliminar el propio microondas, a eliminar todos los conservantes, a comernos el paisaje, ¿no? A comernos la naturaleza desnuda, porque esto va a proyectarse en nuestra vibración, en nuestro ki, en nuestra capacidad de visión cabal, lucidez inmediata, respuesta, buena memoria, alegría, entusiasmo, vitalidad. Vale. Bien, otro tip para tener el sistema inmunológico alto es la actividad física. Esto creo que no nos es ajeno a ninguna, ni a ninguno, que viene desde hacerme una tabla de estiramientos en casa, hacer un poco de yoga, que para mí es como el movimiento consciente, es algo que creo bueno, que es una bendición y que deberíamos practicar todas en una medida. Pero también está el Qigong, perdón, también está el Tai Chi, también está cualquier otro tipo de actividad física consciente, caminar al aire libre, sobre todo actividad física al aire libre, porque la actividad física también se estaba volviendo en otro soporte de estrés y de bajar la inmunidad, porque como hemos entrado en una dimensión donde todo está enfocado al éxito y a llevar al límite, entonces muchas veces sacrificábamos, ¿no? Yo recuerdo en consulta personas que me decían, no, es que yo entro a trabajar a las 8 de la mañana y tengo que entrenar de 6 a 7 de la mañana y corro cada día, pues no sé cuántos kilómetros, o voy y era como, ¿esto te está produciendo alegría? ¿Esto te está gratificando? ¿Cuál es el propósito de llevar el cuerpo a este límite, a este extremo? ¿Dónde nos van a dar la medalla? ¿Y qué valor tiene esa medalla? ¿Durante cuánto tiempo voy a sostener esa medalla? Entonces, incluso mucha del deporte de élite, vimos que en las últimas décadas veíamos constantemente muertes súbitas y cuerpos destrozados después de haber traspasado los límites orgánicos, ¿no? Entonces, una actividad física, lo mismo, volvernos sencillos, simplificar la vida. Una actividad física que nos produzca ante todo placer, que nos produzca alegría y que estimule el sistema inmunológico. Vale, otro de los tips que tenía por aquí, a ver, comida sencilla, simplificar la vida, vale. Como tip es importante también las duchas. Este ya es como un remedio, ¿no? Entonces, como hemos aprendido muchas cosas en este reset, nos dimos cuenta, o yo por lo menos me di cuenta, que analizaba, ¿no? En estos países ha pasado esto, cómo lo han abordado estas personas, y Rusia, pues Rusia, yo digo que una de las cosas que aprendimos de Putin es que era un visionario. ¿Y qué pasaba? Que las personas, que una de las prácticas que tienen los rusos, ellos se exponen, tienen inviernos muy fuertes, es exponerse a baños muy fríos. Entonces, algo que implementé en mi casa es, o por lo menos en mí, lo compartí con mi familia, es después de las duchas de agua tibia o agua caliente, una buena ducha de agua fría, porque esto estimula el sistema inmunológico. Yo creo que todo lo que estimula el sistema inmunológico nos va a ayudar. Entonces, una buena ducha, como estés acostumbrado a tenerla, y hacer que el cuerpo reaccione un poco al final con agua fría, también iba a ayudar a que el sistema inmunológico se active. Sin embargo, como este virus, hablando ya directamente del COVID-19, es termosensible, no es igual de efectivo que enfriemos el cuerpo con la comida, porque fijaros que el organismo internamente tiene una temperatura y cuando yo como comida que me enfría, el cuerpo tiene que utilizar recursos propios para calentarla, digamos, ¿no? Este es un concepto muy oriental que a veces en Occidente nos cuesta entender estos conceptos. Entonces, por ejemplo, el consumo de alimentos que nos enfríen mucho, pues aunque ya entró la primavera, ya nos podemos permitir un poco más de fruta de temporada. Bueno, pues en total viene a colación también de cómo seguir la metamorfosis del tiempo. Es interesante que no ahora, en este momento, no tomemos helados, no tomemos cosas que enfríen mucho el organismo, pues a lo mismo no tomar fruta tropical, no comer helados, no tomar hielo y no tomar productos que enfríen el cuerpo, sino por el contrario mantener el organismo en una temperatura que eleve el ki, ¿no? Esto sería como otro tip importante. Aquí vuelve a aparecer una práctica que cada una lo hace como bien lo conoce, que es la meditación. Entonces,
ya ni siquiera me dirijo o me refiero a la meditación como una práctica espiritual, ¿no? Porque yo creo que no existen prácticas espirituales, que todo lo que tiene materia tiene detrás una parte espiritual, que la materia es animada por el espíritu. En nuestro cuerpo, estas gafas, todo es animado primero por el espíritu, ¿no? Una parte espiritual. Significa que antes de que algo sea sólido y tangible, ha tenido vibración, y la vibración es pues esa expresión espiritual. Entonces es una conexión de lo de dentro y lo de fuera, no hay una desconexión, y cuando meditamos, aunamos, es como que la vida siempre tiene que estar en dos movimientos, y es o creciendo o decreciendo, crecer o decrecer, y crecer implica estar en el presente. Cuando nosotros recordamos, nos vamos al pasado, ahí no crecemos. Cuando nos proyectamos al futuro, imaginamos, ahí no crecemos. Es verdad que hay un punto en la ecuanimidad, pero estar presentes es lo que en el presente es lo único que desarrolla la conciencia. Y cuando desarrollo la conciencia, no estoy desarrollando solamente la conciencia del mental, estoy desarrollando la conciencia de todo mi organismo. Vuelvo a esa holografía a la que me refería cuando empecé esta charla, de que nada está desconectado de nada. Entonces, cuando tú estás en meditación, aparte de todas las reflexiones maravillosas que te vengan, estás aceptando esa unidad que eres con todo lo demás. Y ahí se crea una fortaleza y una protección que esto contribuye a que te empoderes. Fijaros datos curiosos. Es que hemos tenido tiempo de hacer mucha investigación. Datos curiosos. Países, por ejemplo, como Birmania, no tuvieron infectados. Son los países donde ha habido una altísima evolución una evolución, no lo llamemos así, países donde la meditación está instaurada en el día a día, tuvieron los mínimos infectados. Cosas curiosas, ¿no? A mí me parece muy curioso. Muy curioso. Entonces, y no es porque hayan tenido, entenderme, yo no pienso que haya venido un Dios o un maestro espiritual o una luz superior o un no sé qué a bendecirlos y a darles un premio, meditan, bravo, no hay virus. No, es porque esto fortalece tanto el sistema inmunológico, tanto el sistema mental, tanto el sistema emocional, que cada órgano de tu cuerpo tiene información inmunológica, información mental, información espiritual, emocional, y se fortalece. Entonces, es como si estuviera todo compacto, al unísono, protegiéndote. De manera que para mí es una práctica fundamental, y hay muchas formas de meditación. Yo practico la meditación vipassana, porque es una meditación que me lleva a ponerme en contacto con las sensaciones corporales, a través de la observación ecuánime de esas sensaciones corporales y a través de volver a la unidad. Entonces, resumiendo, yo creo que todo lo que me lleve a la unidad, al reconocimiento de la unidad que soy en mí con el resto, que tiene que ver con mi respiración, que tiene que ver con la actividad física, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con el pensamiento, que tiene que ver con la reflexión, me mantengo en un bloque donde empiezo a vibrar en una dirección muy distinta a lo que os decía. Ya no soy un blanco perfecto del miedo, por ejemplo, porque el miedo va a hacer que nos vendamos a cualquier solución. No sé qué sabio del pasado decía, a mí lo único que me da miedo son las personas que tienen miedo. Porque si las personas que tienen miedo son la gran mayoría, se van a vender por miedo a cualquier solución brillante, y cuando se den cuenta que se han vendido, se van a dar cuenta que han vendido su vida, que se la han vendido al diablo. Entonces, cuando estamos en fortaleza, en unidad, con el sistema inmunológico fuerte, confidentes y empoderados, vamos a tener la capacidad de discernimiento, de elección, de verdadera votación, no votar por miedo, y vamos a saber diferenciar esto sí, esto no, que creo que en este momento donde hay una cortina de humo que no sabemos muy bien quién la está orquestando y hacia dónde va, necesitamos personas con el sistema inmunológico alto, y quiere decir todo esto que os he dicho,
para que seamos lo suficientemente para preservar la raza humana como la hemos conocido hasta ahora, para dirigirnos a un buen puerto. Entonces, no sé, Sonia, si tengo algo más por aquí que deciros. Bueno, sí. La higiene electromagnética, los ejercicios, bajar el estrés. Vale, aquí tengo dos que os van a gustar mucho. Una es reírse mucho. El reírse mucho fortalece el sistema inmunológico. Y otro es una sexualidad sana y disfrutable. Esto también fortalece mucho el sistema inmunológico. Danzar, que es algo que hemos olvidado. Danzar no significa me voy a una discoteca, que sí, yo no digo que no, pero danzar es ponerme en contacto con la tierra, mover la cadera, mover el cuerpo. Fijaros que si nos vamos a... Emily, baja un poquito, por favor. Fijaros que si no, perdonad, fijaros que si nos vamos a las, perdonad, Emily, bajas un poquito, por favor. Si nos vamos a las tradiciones, a las culturas tradicionales, siempre hubo una danza. Si nos vamos al folclore de cualquier cultura tradicional, hay una danza. Y la danza no era solo, era una forma de también soltar del cuerpo, de soltar todo lo que nos está asustando. Entonces, este es un buen momento para danzar. Te puedes poner la música que más te guste, descalza, danzando, porque tú, yo y todos, consciente o inconscientemente, tenemos un poquito de miedo. Ahí hay un poquito de temor, porque siempre tenemos temor a lo desconocido. Cuando no hay temor es a lo conocido. Yo no tengo el temor al virus porque estoy confidente, porque conozco mi cuerpo, sé cuáles son sus límites. El poco temor que puede haber es a lo que yo no manejo y es hacia dónde se está dirigiendo, qué es lo que se está orquestando. Entonces, como no sirve de nada ese miedo tampoco, porque no podemos cambiar nada, danzar, liberarnos de todo este miedo, va a ayudar a que seamos más confidentes. Entonces, esas tres últimas son muy buenas, ¿eh? Reír, danzar y lo último, ¿cómo se diría de forma así? No se dice follar, ¿no? Se dice hacer un sexo placentero. Eso, tener unas relaciones sexuales placenteras, ¿no? Que esto, uy, perdón, se me ha escapado. Pues eso, que esto va a ayudarnos a estar en salud. Terminar las duchas con agua fría. Vale, esta es buena también, ayuno intermitente, porque este es un punto que no he tocado y es verdad que en todo este tiempo de reset, bueno, un día nosotros lo pasamos en mi casa con mis nietos y se vinieron a vivir conmigo. Y un día mi nieta dijo, abuelita, me apetece hacer una tarta. Y yo digo, bueno, me voy a ir al herbolario a comprarte harina. Digo, uy, no hay harina. Digo, qué raro, ¿han cambiado el sitio de las harinas? No, es que no hay harinas. No, ni harinas ni levaduras. Yo, uy, pero qué cosa más extraña. Entonces, sabéis, ¿no? Que fue el segundo papel higiénico, fueron las harinas, se acabaron totalmente en los supermercados. Entonces esto me contó, me puse a hablar con el chico del herbolario y me contaba que, claro, la bulimia que habíamos desarrollado en este reset, no solamente las harinas para producir bizcochos y bollería y galletas, sino todo lo que eran bizcochos y galletas se habían acabado. Entonces, otra forma del sistema, mantener el sistema inmunológico alto es hacer esos ayunos intermitentes que son muy beneficiosos en este momento, que uno puede ser un ayuno de 1 o 2 días también, bien dirigido. Aquí tenéis a Sonia Preciosa, que es una especialista en esto y que os va a guiar muy bien, pero si no es de esta manera, sí pueden ser estos ayunos de, por ejemplo, hago mi cena pronto, 7, 8 de la tarde, y no vuelvo a comer hasta las 8 de la mañana. Estos ayunos ayudan a que el cuerpo, digamos, cuando llevamos el cuerpo a estos puntos donde tiene que resolver cosas, se fortalece. Por eso aquello de medicamentos y de productos no ayudan a que el cuerpo tome sus propias soluciones, porque los momentos de crisis, no solamente a nivel emocional y mental, sino a nivel del cuerpo, nos llevan a darnos cuenta que tenemos un potencial increíble a desarrollar. Esto lo hacemos en los momentos críticos, desarrollamos una creatividad increíble. El cuerpo hace lo mismo. Lo llevamos un poquito a una crisis con sentido común, claro está, y el cuerpo consigue sacar el potencial que no había utilizado antes. Bueno, Sonia, déjame ver si me dejo algo más por aquí. ¿Vale? Tenía por aquí una frase que decía que es más fácil, lo dijo Einstein, desintegrar un átomo que cambiar un preconcepto. Entonces, para cambiar un preconcepto es importante cambiar nuestra comida. Vale, bueno, pues nada, sabéis que todo está en una simbiosis perfecta y que depende de nosotros conectarnos a esa simbiosis. Bueno, me parecen unos
unos consejos buenos para el sistema inmune y para tener una buena vida, o sea, porque muchas veces nuestras vidas pierden, pues eso, los elementos importantes, ¿no? Lo que nos nutre a todos los niveles, como pueda ser estas cosas como la risa, como el baile, como, en fin, Como son lo otro que dije yo. como también la sexualidad, claro que sí. Y una cosa también, Sonia, que en este momento puede ser muy contraproducente, es que los seres humanos más o menos cada día tenemos que estar en contacto con, no sé, yo no sé muy bien de estadísticas o se me olvidan los números, no sé si son como 20 o 30 bacterias, estando en casa no estamos teniendo esto. También es importante que tomemos la vitamina D del sol, que aunque no es la vitamina D activa, es importante tomar la vitamina D. Se me olvidó decir también que factores que influyen para tener una buena inmunología son la vitamina D, que la tomamos del sol, y para las personas que estén en casas y que tengan pocas ventanas o que tengan poco acceso, pues es uno de esos casos donde yo diría, suplementate con vitamina D. Otro elemento importante es el zinc, que está presente en las semillas de calabaza y en un montón de comida, pero si no lo obtienes, también sería bueno suplementarte, especialmente en este momento de reset. La vitamina C, que está demostrada que en muchos países, en Holanda, por ejemplo, hubo un médico que inyectando cada día una cantidad que ahora no recuerdo de vitamina C, ayudó a personas que estaban con un problema importante. Sí, también el magnesio, por supuesto, para subir el sistema inmunológico, es verdad. Lo que sucede es que el magnesio, para los que hacemos una práctica macrobiótica, sabemos que la fuente más importante de magnesio está en las verduras verdes, especialmente en la col verde rizada. Esas verduras verdes ligeramente escaldadas, salteadas, son una buena fuente de magnesio. Eh, bueno, zinc, alimentos probióticos. Esto se me quedó cuando hablé de la salud intestinal. Aquí tendríamos la sopa de miso, que es uno de esos probióticos que sirvió en Hiroshima y Nagasaki para que ese pequeño gente de ese hospital no tuviera ningún tipo de consecuencia después del ataque nuclear. Y que hoy en día, a este momento, nos va a ayudar un montón. Las ciruelas de umeboshi, que son otro probiótico impresionante, que alcaliniza. De hecho, en mi familia, todos los días durante el primer mes nos tomamos por la mañana un kuso con umeboshi y tamari. Ahora solo tomamos eventualmente, o si no, la misma ciruela de umeboshi. El sauerkraut, el chucrut o cualquier otro probiótico, yo pienso que son mucho mejores los que vienen del reino vegetal, es decir, como los nabos encurtidos, los encurtidos de toda la vida, incluso las aceitunas, si son encurtidas con sal y sin sosa cáustica, con métodos tradicionales, el chucrut, los probióticos que vienen de origen vegetal son muy interesantes para la salud intestinal y para mantener el sistema inmunológico fuerte. Y bueno, ahora sí que creo que ya lo he dicho todo. A ver, sí, ya lo he dicho todo. Sí, mira, Mercedes Zamora te pregunta si durante el ayuno se puede beber líquido. Vale, entonces mira, Mercedes, yo realmente, te refieres a esas 16 horas, digamos, de 8 de la tarde a 8 de la mañana, ¿no? Bueno, mira, mi opinión es que nosotras en la noche no deberíamos tomar líquidos. Fíjate, este es otro aspecto, ¿no? Esta es mi opinión, también te depende de tu alimentación. Yo te estoy dando como una respuesta muy grande, ¿no? Muy general. Si digamos, si tú estás haciendo un ayuno y vienes de una alimentación con más carne o has tomado alimentos más cárnicos, probablemente un poco de líquido te iba a venir bien. Pero si tú vienes de una alimentación más inteligente, es interesante porque muchas veces los líquidos por la noche contribuyen al insomnio, contribuyen a la retención de líquidos y a la poca absorción de nutrientes. Entonces, de hecho, a roncar, ¿no? Muchas veces alguna persona que ha venido a la consulta que roncaba y roncaba, y le digo, mira, suspende a las 5 o 6 de la tarde la ingesta de todo líquido y comprueba a ver qué pasa si sigues roncando, ¿no? Entonces, va a ser dependiendo. Entonces, yo lo que te recomiendo es que si, por ejemplo, tienes la necesidad de tomar líquidos después de las 6 de la tarde o de las 8 de la tarde, te recomiendo que sean tomas muy pequeñitas y ensalivando bien y que no sean, pues, infusiones estimulantes. ¿Había otra pregunta por ahí? Sí. Te preguntan si el ácido fítico que contienen cereales y semillas integrales provoca la desmineralización de huesos y dientes. ¿Cómo Sí, responde la macrobiota? produce, sí, exactamente. El ácido fítico lo produce.
si tú tomas aislado el germen del salvado. El ácido fítico, que realmente fue como considerado, fue porque en el momento, digamos, el ácido fítico está especialmente, se contiene en el salvado. Entonces, cuando el cereal integral es completo en sí mismo y tiene todas las propiedades, son la semilla y la vida, son semilla y fruto. Pero como nosotros tenemos esos hábitos tan raros, lo que hicimos fue romper el cereal para rentabilizarlo y producir harinas. Cuando yo hablo de cereal integral, hablo del grano entero, ¿no? Que fue justamente lo que llevó a las grandes civilizaciones a su esplendor y desarrollo. Es decir, que si tú te vas unos siglos atrás, te vas a dar cuenta que en Latinoamérica, en países más tropicales, se tomaba el maíz y los frijoles, en estas latitudes se tomaba el arroz y se tomaba la avena, se tomaban los garbanzos. Si te vas a los romanos, por ejemplo, encuentras la cebada, encuentras las semillas de sésamo. Entonces, es una cuestión de no refinarlos, de tomarlos ecológicos y de aprender a cocinarlos, que imagino que tú también, Sonia, estarás dando clases de cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, con el arroz integral, yo lo que hago es que lo dejo a remojo toda la noche, tiro el agua de remojo, entre otras cosas porque en ese remojo pueden haber, ahí es donde queda el ácido fítico o ahí es donde quedan hidratos de carbono simples y se tira. Entonces, bueno, quiero que sepáis que justamente el consumo de cereal integral en grano es la memoria que aún nos queda de cuando florecimos como especie. El florecimiento viene asociado al momento en el que tomamos cereales integrales en grano, legumbres, que fue la alimentación de siempre, arroz y lentejas, yo siempre digo larga vida, pero luego fuimos refinando, creándonos harinas, historias, y ahí hay más problemas. No sé si hay alguna preguntita más. Bueno, ha sido una charla muy interesante, has dado un montón de información, la verdad es que hemos aprendido todos. A ver, Loren. Loren dice, es decir, que el remojo del cereal integral es suficiente para quitar el ácido fítico. El ácido fítico no lo vamos a quitar realmente. Quiero deciros que el ácido, mirad, los primeros pueblos que tuvieron problemas de raquitismo debido al ácido fítico es porque empezaron a moler el grano y a enriquecer sus harinas con el salvado. Entonces, cuando compráis harinas enriquecidas con salvado, que es prácticamente lo que te venden como pan integral en muchas partes, que son harinas blancas enriquecidas con salvado, ahí está el ácido fítico. Pero cuando tú compras el grano en equilibrio, que es el germen, el almidón y el salvado, cuando está el gluten, cuando está todo en su conjunto, es equilibrado. Lo pongo a remojo exactamente y tiro el agua de remojo porque es una forma de digerir mejor el cereal, porque se elimina cualquier resto que pueda haber por ahí de toxina, de ácido fítico o de hidratos de carbono simple. Pero sí, yo como todos los días cereales integrales en grano y el arroz lo hago con agua, con arroz dejado a remojo. Dime. Lo estás leyendo, Mireia pregunta también, dice la pregerminación y prefermentación de cereales y semillas se usan en macrobiótica para contrarrestar los efectos negativos del ácido fítico. No, el ácido fítico no tiene ningún efecto negativo, igual que el cianuro, en una pequeña cantidad fue como se tomó. No pregerminamos, esto no es una pregerminación, es simplemente una forma de ablandar el grano. Entonces nosotros sí que un poco de germinados se puede tomar para enriquecer por la cantidad de minerales y vitaminas que tienen los germinados en una pequeña cantidad, pero es simplemente para hacerlo más digestivo. Las semillas no las remojamos, solo remojo el arroz integral y la cebada. Había otra pregunta por ahí, ¿no? Sí, Gracia pregunta, ¿qué opinas del gluten? ¿Qué opino del gluten? Pues no tengo ninguna opinión del gluten realmente, o sea, el gluten es el gluten. Lo que sucede es que debido a una alimentación tan azucarada de la que venimos, a un abuso tan grande de los lácteos, a un abuso que hubo un momento en el que abusamos tremendamente de lácteos, de azúcar y de sustancias muy expansivas, pues fuimos perforando los intestinos, porque esto en mi generación, en mi escuela, nunca ningún niño tuvo ningún problema con el gluten. Esto es algo muy de las últimas 3 décadas, digamos, 3 o 4 décadas. Entonces, ¿qué opino del gluten? Que si tú no tienes unos intestinos, tienes un sistema digestivo fuerte, si tú no tienes una celiaquía, si no hay una intolerancia al gluten, el gluten es un alimento indispensable dentro del cereal en grano. Es decir, que
fue el trigo el que le dio de comer a cientos de millones de personas en la tierra. Entonces, lo que sucede es que el gluten no tiene ningún problema. El problema es cuando tú has abusado de una alimentación no inteligente y tus intestinos se han hecho vulnerables, hay perforaciones, entonces ahí no hay que comer gluten. Pero, ya que me preguntas, lo que sí que te puedo contestar es que si hay una vulnerabilidad o si hay algún problema con el gluten, es muy importante tomar cereales integrales en grano sin gluten. Por ejemplo, lo que no recomiendo, porque va a dañar mucho los intestinos, y esto se cronifica y no ves la luz nunca, es tomar, por ejemplo, harinas sin gluten, porque esas harinas sin gluten tienen una gran cantidad de venenos. Todo lo bueno que tienen, entre comillas, es que no tienen gluten. Entonces, si tú no puedes tomar gluten, te recomiendo tomar mijo, que es un cereal sin gluten, quinoa, que es un cereal sin gluten, buckwheat o sarraceno, que es otra, se llama trigo, pero no tiene nada que ver con el trigo, que no tiene gluten, y arroz integral, que puedes comer arroz rojo, arroz basmati, arroz integral redondo y arroz largo, y de esta manera sí que vas a contribuir a que tu sistema digestivo se fortalezca. Entonces, esta es la opinión que tengo con el gluten. Lorena te pregunta si conoces a Wim Hof y su técnica para reforzar el sistema inmunitario. Bueno, has hablado de las duchas de agua fría, que es un poco Sí, lo que habla del sí, contacto con esto. sí, sí, no, lo desconocía, lo desconocía. Y bueno, te pregunta Macu sobre si el trigo sarraceno también se deja a remojo. No, el trigo sarraceno no se deja a remojo, no. El Pues, trigo sarraceno es un cereal que fortalece mucho los riñones, que da mucho calor en el cuerpo y que genera mucha vitalidad sexual. y Loren pregunta si la quinoa tampoco se remoja. No, no se remoja. Realmente remojamos la cebada y el arroz. Muy bien. Luego Iciar pregunta, ¿qué agua recomiendas beber? Oh, my dog, my fish, my chicken. Bueno, mira, la verdad es esta. Lo que no recomiendo es comer agua embotellada. Perdona, tomar es agua embotellada, comprada, por muchos motivos. Uno, por los plásticos que viene, porque realmente es un agua de ósmosis, porque no sabemos realmente. Es que vivimos un momento donde, mira, yo en todo caso recomendaría un filtro de arcilla y agua en casa con un filtro de arcilla. Entonces, yo tengo en casa un filtro que es un reinformador GIE. Bueno, no sé si GIE es la marca, Emilio. GIE es la marca, ¿no? El modelo se llama GI, es agua reinformada, realmente agua viva, lo podéis buscar en internet, agua viva, y es una serie de filtros que evidentemente tiene el filtro de carbono, pero tiene el filtro para, no elimina la cal, simplemente lima los calcitos, y lo que hace es que reinforma, porque lo que queremos del agua es que el agua esté viva, con toda su vitalidad. Entonces yo invito a que bebamos agua viva, lo ideal sería agua de una fuente que cayera. Entonces este filtro lo que rescata es la energía del agua que viene de una fuente, ¿sí? Entonces es una serie de filtros, además tiene una serie de, como de espirales, de tambores que movilizan el agua para que cuando la tomes tenga la cualidad vibrante. Mirar, lo que busco en la comida, lo que busco en el agua, lo que busco en la nutrición, todo hacia donde me estoy dirigiendo es vida. Por eso toda la comida que viene en paquetes, toda la comida que viene desvitalizada, no nos está nutriendo como especie. Entonces, al agua le pido lo mismo. Un buen filtro, un filtro de arcilla, un filtro que reinforme. Bueno, la siguiente te pregunta que qué piensas del queso de oveja o cabra. Bueno, mira, el queso es el queso, ¿no? Digamos que cada especie ha calculado cómo continuar con su propia especie a través de los lácteos. Como que a una madre no se le ocurre, o a una cabra no se le ocurre darle a su cabrito leche de burra, porque sabe que vendría con la información molecular, genética y etcétera, para que sea burra, no cabro. No cabrito, quiero decir, perdón, ¿no? Entonces, realmente creo que el lácteo es una de las cosas que más nos cuesta dejar o que más le cuesta a la gente dejar porque genera una gran adicción. No es, si la pregunta es si es un formador de salud, no es formador de salud, no beneficia al sistema inmunológico, aunque estructuralmente la cabra o la oveja tengan un esqueleto más parecido al humano. En su composición no tienen la misma composición del lácteo de la madre al bebé, que es una gran cantidad de
glucosa, digamos, en cuanto que la leche de los animales tiene una gran cantidad de caseína, que es proteína, porque la vida del animal es mucho más corta que la nuestra y necesita que tenga una gran cantidad de proteína para que sus huesos se hagan fuertes y salga a buscarse la vida rápidamente. Emocionalmente tiene una información muy distinta y creo que el queso, por ejemplo, es una de esas sustancias que ahora mismo con el COVID-19, que lo que está atacando más es a los pulmones, por eso os decía que carne y lácteos, proteína animal, lo que hacen es atascar nuestro sistema linfático. Son justamente esos alimentos de los que yo huiría, especialmente en este periodo en el que estamos, porque no son beneficiosos para fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, no lo recomiendo. Bueno, y una última pregunta. Preguntan que, bueno, vivo en una isla y el agua Sí, es desalada del mar. ¿Qué sí. opinas? ¿Tomar esta agua con un buen filtro? Bueno, es tu adaptación, es lo que tienes allí, no hay otra, no tienes otra opción, ¿no? Yo creo que es mejor esto con un buen filtro que tomar aguas embotelladas. Jo, muchísimas gracias, Patricia. Nada, Sonia, muchas gracias a ti y a todas las que me estáis escuchando. Ya me gustaría ver las caras a todas, la verdad. Bueno, Pero bueno, un placer muy grande, espero haberos contribuido en algo. No me creáis nada de lo que os he dicho, ponerlo en práctica porque esto es lo más importante, son tips sencillitos. Y bueno, deseo que algún día nos conozcamos a algún nivel, que seáis muy felices. Y bueno, pues nada, no dudéis nunca de la perfección de la vida y del cuerpo. jo, muchas gracias. Yo también os quiero recomendar si alguien necesita, está pasando por un proceso de salud o algo. Patricia es una consultora increíble y la verdad es que, bueno, como veis, tiene un montón de conocimiento y bueno, pues la encontráis muy fácil porque ponéis Patricia Restrepo en Google y sale enseguida. Bueno, Sonia, Patricia, pues lo mismo digo de ti, que estás haciendo una labor increíble en Maski y espero de verdad de corazón que se abra pronto porque sé que eres un vórtice de sabiduría y de ayuda y de compasión y de amor y un imán, un faro de luz para todas las personas que van a tu sitio porque conozco, es verdad, conozco muchas personas que empezaron un día yendo a Maski para relajarse, que no tenían idea con lo que se iban a encontrar y sin darse cuenta han empezado un camino en su vida y se han encontrado pues con salud, con felicidad, con armonía, con equilibrio, con respeto hacia el planeta y con todas esas cosas tan necesarias en este momento de tanta luz y de tanta oscuridad. bueno, gracias. Me has dado un De pedazo de siempre. baño de regalo. Bueno, un abrazo, Un Sonia. abrazo muy grande. Pues Chao a muchísimas todas. gracias a todos. Adiós a todas. Chao, chao. Un placer veros y gracias por los que venís todos los sábados. Y bueno, y los que es vuestra primera vez, pues podéis suscribiros a nuestra newsletter en la web, en maski.es. Y bueno, que un gusto veros y que el sábado que viene más. Chao, buenas tardes.